Querida familia, buenos días, Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy queremos estudiar un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios, y es cómo vamos a hacer para poder escuchar la voz de Dios realmente. Muchas veces la gente dice, Dios me dijo tal cosa, ¿verdad? Y están muy seguros de que realmente Dios se lo dijo. Y también he visto a muchas personas que han actuado porque han pensado que Dios les dijo. Y entonces han cometido errores muy graves. De tal manera que pues es muy interesante aprender a escuchar la voz de Dios. Y para eso vamos a escuchar y vamos a leer una parábola que está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15, que dice así: mucha gente estaba allí, mas otra llegada de los pueblos se reunió junto a Jesús. Y él les contó esta parábola. Un senador salió a sembrar su semilla y fue a sembrar. Una parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada por las aves y se la comieron. La otra parte cayó entre piedras y brotó, pero se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Y esto dijo Jesús y añadió con una voz muy fuerte: los que tengan oídos, que oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué significa aquella parábola. Y él les dijo: a vosotros Dios os da a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló por medio de parábolas, para que por mucho que miren no vean y por mucho que oigan no entiendan. Esto significa la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero luego, a la hora de la prueba, fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con un corazón bueno y dispuesto oyen el mensaje y lo guardan, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Una de las declaraciones más comunes del cristianismo es que Dios le habla a la gente. Y a través de toda la Biblia, ustedes ven frases como "y Dios dijo", ¿verdad? Inmediatamente se tiene la idea de que Dios en realidad le habla a la gente. Dios quiere tener una relación con usted y conmigo. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere tener una relación en donde haya comunicación. Porque no puede haber relación sin comunicación. Y Dios ha escogido hablarnos. ¿Cuál es la clave? La clave es la actitud. Estamos comenzando una nueva serie de prédicas de cómo escuchar la voz de Dios. Y me parece muy importante que profundicemos en este tema porque necesitamos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Y nada es más importante que entender qué Dios quiere decirnos y cómo podemos escucharlo a Él, cómo podemos sintonizarnos con Él. Jesús alguna vez dijo en Lucas 8:8, el que tiene oídos para oír, oiga, encienda sus oídos. Tiene que estar en sintonía si Dios quiere hablarle y si usted quiere escucharlo. Si usted recibe una llamada por teléfono y no escucha claramente porque existe alguna interferencia o ruido o porque la señal no le llega bien, de pronto cambie de ubicación y se ubica en la posición correcta seguramente, y entonces repentinamente el mensaje llega con nitidez. Y muchas veces Dios le ha hablado, pero quizás usted no ha percibido claramente el mensaje del Señor por no estar en la ubicación correcta, por no estar con la actitud correcta. Y ahora mismo, en la habitación donde usted está en este momento, hay una gran cantidad de ondas de radio, y ondas hertzianas, ondas de todo tipo. Pero usted no las escucha ni las ve porque no está en sintonía. Está incluso pasando a través de su cuerpo estas ondas
Hay ondas de televisión en el aire, por ejemplo, en este preciso momento, y usted ni siquiera las ve. Y si usted tuviera un receptor correctamente sintonizado, podría ver una película, ¿verdad?, que estuviera pasando en este momento por su lugar. Y ahora mismo Dios está hablando a muchos de nosotros. Ustedes no lo ven, pero realmente Él lo está haciendo. Pero quizás su recepción es un poco confusa. Jesús contó una historia en Lucas 8, una parábola en la que dice: déjenme explicarles que todo se trata de la actitud mental. Hay 4 clases de actitudes, y de la que usted elija depende si recibe o no claramente el mensaje de Dios. Y esto es muy importante. Obviamente, si usted se sintoniza con Dios, Él puede dirigirle, puede salvarle muchas veces de equivocarse, porque indudablemente le puede orientar. También puede consolarlo cuando lo necesita y va a responder sus oraciones y sus preguntas cuando usted esté en incertidumbre. Entonces Él dice: déjeme contarles una historia. Y cuenta la historia de un sembrador que salió a sembrar su semilla, y al sembrar su semilla, esta cayó en diferentes tipos de suelo. Y en la antigüedad, en el Medio Oriente, no se plantaba una semilla en un huequito, huequito por huequito, para luego cubrirla con tierra. Lo hacían de una manera diferente, simplemente por dispersión. El sembrador cargaba una bolsa a su lado llena de semillas y iba regándolas por el camino, dispersando la semilla. Y alguna parte de la semilla cae obviamente en suelo bueno, y alguna parte de la semilla no cae en suelo bueno. Y él dice que estos 4 tipos de suelo representan los 4 tipos de actitudes mentales que podemos tener cuando recibimos la palabra. No son 4 clases de personas. Todos nosotros hemos tenido los 4 tipos de actitud en diferentes oportunidades. De tiempo en tiempo variamos de una actitud a otra. Y estamos a veces muy abiertos a oír lo que Dios quiera decirnos, y a veces estamos muy cerrados. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hago para escuchar a Dios? Primero que todo, debo cultivar una mente abierta. Tengo que desear oír de Dios, ser anhelante, ser receptivo. Tengo que estar listo y dejar que el Señor me hable, pero también tengo que desear que Dios me hable. Algunas de ustedes quizás son nuevos creyentes, otros han sido creyentes por muchos años, pero si les preguntara: ¿ha oído alguna vez a Dios hablarles? Hay muchos de ustedes que dirían: no recuerdo que Jesús me haya hablado o que Dios me haya hablado alguna vez. Y no estoy hablando de una voz audible de ultratumba que de pronto irrumpe en el silencio y te dice: Miguel, ve y haz tal cosa. No, estoy hablando de una impresión en su mente que usted sabe que viene de parte de Dios. ¿Y por qué es esto? Una de las razones posibles es que usted nunca ha estado abierto a la posibilidad de que esto suceda. Incluso no sabía quizás que era posible que Dios le hablara a usted directamente. En segundo lugar, quizás usted ha pensado que tal vez Dios no le habla e incluso no cree probablemente en eso. Y tercero, cuando usted tiene una mente cerrada, pues obviamente Dios no va a conseguir comunicarse con usted. Recordemos que algunas semillas caen junto al camino, y este es el primer tipo de suelo, ¿no? Junto al camino. Fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En cada granja, en cada campo hay un camino, una senda para peatones, donde camina el sembrador cuando siembra la semilla sobre la tierra labrada. Y hay 3 características de una senda para estos peatones. Primero que todo, el piso se endurece debido al tráfico constante de la gente que camina por el lugar. En segundo lugar, se compacta y no es fértil ni está labrado como si fuera un campo, es duro, pero adicionalmente es estrecho. ¿Conoce usted a alguien así? Que tienen mentes cerradas y estrechas, con corazones endurecidos. No están incluso abiertos a la posibilidad de que Dios pueda hablarles. Y consecuentemente, Jesús dice que el sembrador siembra la semilla, pero esta no puede penetrar porque el suelo es duro y compactado. No puede moverse.
no puede brotar. Solo descansa en la superficie hasta que los pájaros vienen y se la comen. Nunca consigue una oportunidad de germinar. Muchas veces esto es así en nuestras vidas. Dios desea hablarnos, pero no le damos ocasión, porque nuestras mentes están cerradas, nuestros corazones están endurecidos. No hemos predispuesto nuestra mente, no estamos dispuestos a escuchar. Hemos decidido que ya no vamos a hacerlo, así que no deseamos oír a Dios. Y hemos decidido ya lo que vamos a hacer en cada situación sin consultar a Dios. ¿Y qué nos hace tener una mente cerrada? Primero que todo el orgullo. El orgullo nos hace tener una mente cerrada. Es impresionante. Cuando pensamos en el orgullo, estamos diciendo no necesito a Dios. No necesito ir a Dios. Dios está muy ocupado con la gente que no sabe resolver sus problemas. Pero yo puedo resolver los míos, ¿verdad? De tal manera que toman la decisión y dicen, yo puedo manejar este asunto por mí mismo y no necesito de Dios. Sé qué decirle a mis niños, no necesito a Dios. Sé cómo manejar esta cita, no necesito a Dios. Puedo salir bien de este examen sin pedírselo a Dios. Puedo resolver esta situación sin pedirle ayuda a Dios. Soy capaz de solucionar esta crisis sin pedir ayuda a Dios. Y básicamente está diciendo, no necesito a Dios en esto. Puedo manejarlo por mí mismo, puedo resolverlo, puedo solucionarlo. Puedo manejar este lío, puedo corregir este error, puedo resolver este conflicto. No necesito de Dios. Y eso se llama orgullo. Cuando estoy lleno de orgullo, cierro mi mente a Dios y Él no puede entrar a decirme algo porque pienso que ya lo tengo todo calculado. Y entonces no oro, no le pido a Dios. Y si llego a orar es para que Dios me haga caer en vergüenza buscando su misericordia, pero tratando de hacer mis planes, no los de Él. En segundo lugar, el miedo. A veces estamos asustados de lo que Dios pueda decirnos. ¿Qué pasa si oro y abro mi mente a Dios y me pide hacer algo que no deseo hacer? Él puede decirme algo duro. Quizás puede ser que me pida algo que no sea muy popular. Puede ser que me pida hacer algo que pienso que no puedo hacer o que no deseo hacer. Entonces me asusto, me da miedo y prefiero no acercarme a Dios. Si dejo a Dios que me hable, puede ser que me convierta en un fanático religioso y no quiero ser eso. Me convertiré en uno de esos locos de la televisión con un extraño corte de cabello y tendré que vestir un turbante y una túnica quizás y decidir todo tipo de excentricidades. Tal vez Dios me convierta en una especie de chiflado religioso. No, me da susto. Estoy asustado porque perderé mi libertad. Estoy asustado porque perderé mi diversión, porque dejaré mi realización. No, gracias Dios. Entonces cierro mi mente y algunos cierran su mente a Dios simplemente por temor. En tercer lugar, la amargura nos separa de Dios también. La amargura de alguna manera impide que tengamos esa comunión con Dios y que Dios nos hable. Y en la medida en que hemos sido lastimados, nos aferramos a esas memorias que nos hacen daño, cerramos nuestras mentes a Dios. Comenzamos a decir cosas como, Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué me sucede esto? Si tú eres un Dios tan amoroso, tan poderoso, ¿por qué dejaste que eso me pasara? ¿Por qué a mí, Señor? Y tenemos que saber que vamos a estar lastimados en la vida. Habrá dolor en la vida. Este no es el cielo, esta es la tierra. Y Dios nos ha dado libertad de escoger y por eso la gente es libre de hacer cosas incorrectas. Y el resultado es gente inocente que sufre. Y todo esto sucede en este mundo, pero no porque sea la voluntad de Dios. Dios nos dio la libertad para elegir. Él dijo, he aquí, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. De tal manera que el Señor nos da la opción de elegir. Si nosotros elegimos mal, seguramente vamos a causar dolor a nuestra vida, quizás dolor a nuestro entorno, a personas que están cerca de nosotros, pero el Señor nos dio libertad para elegir. Y entonces la consecuencia es que hay gente herida por nuestras malas decisiones porque quizás no las consultamos con Dios. Y entonces usted tendrá esa aflicción en esta vida y lo que haga usted en medio de esa aflicción
determinará si usted se convierte en una mejor persona o en una persona amargada. Una vida amargada es una vida perdida. Cuando nos amargamos y cuando nos aferramos a las heridas, el dolor solamente se prolonga. Y lo que tenemos que hacer entonces es, me lastimaron, así que voy a encerrarme. Levanto paredes, me encierro en una cáscara y no dejo que nadie se acerque. Pongo una columna de protección alrededor mío y ni siquiera permito que Dios se acerque porque Él permitió que esto sucediera. Y comenzamos a culpar a Dios por cosas que la gente nos hizo y consecuentemente cerramos nuestra mente. La gente que ha estado lastimada profundamente a menudo tiene un tiempo duro abriendo sus mentes y corazones a Dios. Les cuesta abrir su corazón al Señor. Ellos han guardado tanto dolor que su herida se agravó. Quizás curó en falso, porque aparentemente no se veía nada. Y parecía que estaba una persona normal, pero cuando de pronto tocan esa herida empieza a supurar y es terrible. Y obviamente muchos hemos sido heridos profundamente en el pasado. Y algunos han perdido un ser querido o tal vez recientemente quizás algún familiar por causa del COVID. Y todavía se siente ese dolor. Yo perdí un gran amigo en la pandemia y aún me duele recordar esta situación. Algunos de ustedes fueron quizás abusados o molestados cuando niños. Les hicieron bullying o se burlaron de ustedes. Usted pudo incluso haber sido abusado o violado. Algunos fueron abusados verbalmente o físicamente o emocionalmente. Algunos han conocido la traición de un esposo infiel. Algunas están sufriendo por eso y están todavía heridas. Incluso algunos han sido lastimados por personas que aseguran ser cristianos. Y esto es triste. O en alguna situación de la iglesia, gente supuestamente cristiana no actuaba precisamente a la manera de Jesús. Y eso lo lastimó a usted y se sintió irritado en una vivencia de la iglesia. Y la tendencia es decir, si eso es el cristianismo, no gracias, no Dios, no quiero nada contigo. Y culpamos a Dios por lo que la gente nos hace. Y si usted ha estado lastimado profundamente, déjeme decirle un par de cosas. Primero, pues me duele mucho su dolor y lo digo sinceramente. Lamento su sufrimiento, pero sepa que Dios sufre con usted. Él llora con usted. Él entiende el dolor que usted está atravesando. En un acto fúnebre, recuerdo, una mujer dijo, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y pensé en el mismo lugar en que Él estaba cuando su propio hijo murió en la cruz. Dios no ha prometido eximirnos de dolor. Así que lamento mucho por su dolor y estoy triste por su dolor, pero sepa que Dios sufre con usted también. En segundo lugar, quiero pedirle que cuando usted está dolorido o lastimado, no huya de Dios. Corra hacia Dios. Él es quien puede ayudarle, Él es quien puede confortarle, Él es quien puede cuidarle, Él es quien puede hacer la diferencia, es quien puede sanar sus emociones, su cuerpo y también su pasado. Nadie más puede hacer esto. Cuando acude a Dios con su dolor, usted está buscando la única persona que puede sanarlo. Es la única persona que puede traer sanidad a su vida, a su mente, a sus emociones. No huya de Dios. Búsquelo en los momentos de crisis. Entréguele a Él su carga en vez de mantenerla dentro. Entréguesela, désela. Nunca permita que otro ser humano o experiencia bloquee su relación con Dios. Eso es un error. Incluso si alguien le dice que dice ser cristiano y lo ha lastimado, usted también puede ser herido por ellos. Entregue esas heridas a Dios. No apague su relación con Dios por alguien que le hizo algo. Entrégueselo a Dios. No cierre su corazón ni su mente.
La tragedia de ese camino tan endurecido es que es infértil. Nada puede crecer allí, solamente resentimiento y espinos y abrojos. Es estéril. Llevar una vida amargada, una vida perdida, solamente prolonga el dolor. Jesús dice que las aves vienen y se comen la semilla. Esa clase de vida es para las aves. En lugar de eso, veamos lo que dice en Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, porque pueden recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Deje a Dios amarlo, deje caer sus defensas y abra su mente. El primer paso para oír a Dios hablar es cultivar una mente abierta. Ese es el primer paso. Pero el segundo es que tiene que dedicar tiempo a escuchar a Dios. Tenemos que dedicar tiempo para oírlo. Tenemos que bajar la velocidad, guardar silencio, guardar un tiempo en nuestra agenda diaria. Mejor durante el tiempo en que nosotros estamos leyendo, meditando la palabra de Dios o después de nuestro tiempo de oración, tengamos un tiempo en silencio. Pongamos todo lo de la vida, vacaciones, citas con el dentista, personal, tareas del hogar, todo lo demás, déjelo pendiente. Aparte un tiempo para Dios en su agenda y apenas Él se entere que usted tiene un tiempo, Él va a agendar su tiempo porque está disponible para usted. Pero no le dé las obras del tiempo a Dios. Tenga un tiempo definido previamente para dedicárselo a Él. La segunda razón por la que muchas personas nunca oyen a Dios hablar es porque siempre andamos demasiado apurados. Los genios del ciberespacio, de la comunicación, el correo electrónico, todos estamos tan ocupados, ¿verdad? Y nos interrumpen ahora la telefonía celular. Y estamos mandando un WhatsApp y nos entra una llamada telefónica y no alcanzamos a mandarlo, nos quedó pendiente. Y bueno, después de terminar la llamada telefónica volvemos otra vez al celular a tratar de terminar de enviar el mensaje y nos entra otra llamada y estamos interrumpidos y estamos ocupados todo el tiempo y no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y el tiempo va pasando demasiado rápido. Pero nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y tener un tiempo para Dios. Cuando vivimos un estilo de vida apresurado, Dios pasa a ser subestimado y lo mantenemos apartado tras una cubierta. Y apenas le damos el sobrante de nuestro tiempo. Quizás una breve oración cuando vamos a comer, y quizás hasta mentalmente, y otra pequeña oración cuando nos vamos a dormir. Y quizás ni siquiera la acabamos porque estamos tan cansados que empezamos a orar y nos quedamos dormidos. Necesitamos darle a Dios el primer lugar en nuestro tiempo. Si deseamos oír a Dios hablar. Y tenemos que tomar la decisión. Y Dios sabe que tenemos prisa. Dios sabe que hablamos rápido. Pero no se trata de ir a Dios y decirle, Dios, tengo prisa. ¿No? Hablemos rápido, tengo solamente un minuto. Mira, estoy en la puerta de mi nuevo proyecto, de mi nuevo trabajo. Ok, Dios, háblame, pero rapidito, rapidito. Como consecuencia, perdemos lo que Dios desea decirnos, porque Dios no tiene prisa. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Acordemos lo que dice el Salmo, dice, confía en Él y Él hará. Bien, así pues que tenemos que tener un tiempo definido para poder escuchar la voz de Dios. Un tiempo para poder leer las Escrituras y tener un tiempo de meditación y de que el Señor nos pueda hablar en el silencio de nuestra meditación. Dice la Biblia que la otra parte cayó entre piedras y brotó, pero se secó por falta de humedad. La semilla que cayó entre piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero luego a la hora de la prueba fallan. Y así como el camino endurecido representa una mente cerrada, el poco profundo representa una mente superficial, sin profundidad. Y cuando Jesús habla de suelo rocoso, no está hablando de un suelo con muchas rocas acumuladas. El Medio Oriente, particularmente Israel, está conformada sobre un lecho rocoso de piedra caliza,
de cerca de 5 a 7 centímetros de capa vegetal encima. Y significa que las plantas solo pueden crecer 5 a 7 centímetros hacia abajo. Y tan pronto como viene el verano y se enciende el calor, las plantas se marchitan, mueren porque no tienen raíces, porque hay una roca debajo de ellas que no les permite desarrollar raíces profundas. Jesús dice que esto representa al oyente superficial que oye la palabra de Dios. Esta retoña en él y le causa una emoción temporal, pero no le dura. Cuando el calor se ha encendido y cuando lleguen los problemas, ellos se marchitan y caerán. Asimismo hacemos esto. Oímos a veces a Dios y nos emocionamos porque le escuchamos. Y nos movemos superficialmente y reaccionamos impulsivamente, pero nunca le damos tiempo de llegar adentro de nuestros cuerpos, ni de nuestras mentes, ni de nuestro corazón. No puedo decirles cuánta gente me ha dicho, ese mensaje me motivó muchísimo. Realmente me tocó. Y estuve a punto de llorar. Pero un mes adelante, todavía no había un cambio perceptible ni diferencia en el comportamiento de sus vidas. Todavía viven de la misma manera. Se emocionaron con el mensaje, pero no hicieron nada para llevarlo a la práctica. Y como resultado son poco profundos, son superficiales, no tienen raíces. Cuando el calor se enciende, ya no continúan. ¿Por qué no cambiamos? Un estudio encontró que olvidamos entre el 90 y el 95% de todo lo que oímos en un plazo de 72 horas. Si desea una estadística que presiona a su pastor, esta es. Trabajamos para producir esas magníficas obras maestras de sermones, sabiendo que para el miércoles usted se habrá olvidado de todo lo que hemos dicho el domingo, excepto quizás el 5%. Y la gente dice, ay, yo no recuerdo cuál fue el sermón de la semana pasada. Y por eso hacemos un borrador, lo escribimos, luego lo revisamos, y el lápiz más corto es más largo que la memoria más larga. Si usted no lo anota, usted va a olvidarlo todo. Y por eso es muy importante tomar notas en las prédicas, para que usted pueda repasar y pueda reconstruir todo ese sermón pasando sus ojos sobre sus notas. ¿Por qué? Porque si no tomamos nota nos olvidamos de lo que hemos escuchado y no podemos llevarlo a la práctica. Y este es un problema que todos tenemos, incluso los pastores. Fui a una conferencia y oí un mensaje y Dios me habló. Necesitas trabajar en esta área de tu vida, me dijo. Tienes razón, Señor, realmente lo necesito y voy a trabajar en esta área de mi vida. Estaba motivado, con ganas de trabajar en esto, pero de alguna manera se me traspapelaron las notas que había tomado y esta semana las encontré. Y cuando las saqué, observé que en los 2 meses transcurridos desde la conferencia no había hecho absolutamente nada. Me había olvidado, ya que lo que me ha motivado recientemente se me ha olvidado. ¿Cuántos de ustedes conocen y creen los 10 mandamientos? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Sí? Ok. ¿Quién de ustedes puede recitarlos? Ya, decirme el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. O si le pregunto cuál es el 7º mandamiento, ¿qué me va a decir? Bueno, yo sé que quizás no podemos ni siquiera nombrar los 10 mandamientos. ¿Cómo puede usted decir que basa su vida en los 10 mandamientos si ni siquiera los puede recitar? Si usted no tiene ni repasa lo que Dios le dice, usted solo estará engañándose a sí mismo. ¿Cómo es que la gente puede venir a la iglesia año tras año y nunca ser realmente transformada? Porque lo que oye entra por un oído y sale por el otro, sin hacer ningún efecto. El verso dice que la segunda clase de persona, el verso 13, es la semilla que cayó entre piedras que representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero luego, a la hora de la prueba, fallan. Es decir, no lo conservan. Eso quiere decir que aquí usted puede ser motivado sin ser transformado. Y usted debe escribir en su diario, en una libreta de notas, el sermón. Y cuando usted está en su estudio bíblico, debería tomar notas también y repasar lo que el Señor le va hablando. Luego usted debería regularmente revisar esas promesas
y repasar esas lecciones una y otra vez y empezar a tomar decisiones con lo que el Señor le ha dicho que haga. Algunos de ustedes pueden decir, he sido cristiano por 27 años. Usted ha sido creyente por 27 años, pero no ha tenido 27 años de experiencia con Dios. Ha sido quizás un año de experiencia repetido 27 veces. Así que tiene que reaprender, porque no retiene la información. Tiene que tomar tiempo para profundizar la palabra de Dios. Usted necesita programar tiempo cada día para sentarse con su Biblia y meditar en ella. Pensar en su vida, repasar algunas lecciones aprendidas, tomar apuntes, creer al repasar. Yo he pastoreado durante muchos años y he visto a mucha gente comenzar en grande. Y cuando se hacen creyentes se motivan, se entusiasman y se llenan de alegría. Y todavía hoy se pueden ver donde quiera. Tienen entusiasmo. Pero eso no es suficiente para llevar una vida cristiana. Requiere compromiso. Requiere el compromiso de decir, voy a sentarme a repasar regularmente lo que Dios me está enseñando. Porque Dios va a enseñarle cosas que ni siquiera ha puesto en práctica. Si ni siquiera pone en práctica lo que el Señor ya le dijo desde un principio. Si usted no obedece lo que el Señor le manda a decir, créame que el Señor no se va a tomar la molestia de seguirle hablando. Usted tiene que empezar a tomar en serio lo que el Señor le habla y tiene que empezar a cambiar su vida de acuerdo con la dirección que Dios le da. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente no echa raíces? Pues porque no dedican tiempo. ¿Cómo echar raíces? Dedique por lo menos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día. No es la cantidad de tiempo, es la disposición de su corazón. Comienza a tener un tiempo diariamente a solas con Dios y luego diga, ok Dios, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en mi carrera? ¿Cuál es el siguiente paso en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio? Dios no puede hablar con usted a menos que usted baje la velocidad y pueda escucharlo calmadamente y empiece a obedecer las cosas que Dios le va diciendo. Así que primero cultive una mente abierta, segundo dedique tiempo a escucharlo y tercero, elimine las distracciones. Muchas veces fallamos en oír la voz de Dios porque nuestras mentes están congestionadas con otros pensamientos o porque llega el celular y es una llamada del jefe y entonces tenemos que contestarla. O es de una persona muy importante, o de alguien que hace mucho tiempo no habíamos hablado. Y simplemente cortamos nuestra comunión con Dios por contestar una llamada que pudiéramos atenderla mucho después. Así que usted dispóngase, prepare, se ponga su celular en silencio, apártelo de su vista, cierre su computadora y entre en un tiempo de oración y meditación de la palabra de Dios y ore con Él y pídale que le hable. Nuestras mentes están llenas de asuntos de la vida diaria, de preocupaciones, de planes, de metas, de ambiciones, de cuentas, de toda clase de cosas. Y cuando nuestra mente está llena por completo y siempre pensando, nunca damos a Dios una oportunidad en silencio para que Él nos hable. Y Él no puede involucrarse entonces en nuestra vida. Muchos de ustedes hicieron lo que yo hice el último Día de las Madres. Usted toma el teléfono, marca el número y cuando lo hace recibe el mismo pequeño mensaje. Lo siento, pero todas las líneas están ocupadas. Todos están llamando. Muchas veces Dios ha querido hablar con usted y recibe el tono de línea ocupada. Muchas veces Dios desea hablarle, pero su teléfono está descolgado. Y usted no tiene el servicio de llamada de espera para Dios. O simplemente está descargado su celular espiritual. Usted debe reservar tiempo. Cuando usted está demasiado ocupado, tiene que sacar más tiempo para Dios. Y hay muchas cosas que son buenas, pero pueden distraerle. Quizás usted está demasiado ocupado para escuchar a Dios. Jesús dice, la otra parte cayó entre espinos. Esta es la cizaña. Y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. La semilla que cayó entre espinos, estas son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El suelo con malas hierbas. La tercera clase de suelo en que el sembrador lanza la semilla representa una mente preocupada. Estamos distraídos, la semilla germina, crece, pero es estrangulada por las malas hierbas antes de que pueda llevar fruto. ¿Por qué tanta gente vive esas vidas improductivas?
hablo con gente de 30, 40, 50, de 60 años y más, que dicen, no sé qué se supone que debo hacer con mi vida. Y esto me dice algo, que usted no está pasando tiempo suficiente con Dios. Dios no tiene la intención de que usted malgaste su vida. Si usted pasa tanto tiempo hablando con Dios como el que pasa preocupándose, usted tendría muchísimo menos de qué preocuparse. Dios no está jugando con usted. Él tiene un plan y un propósito para cada vida. Pero usted no va a conocerlos viendo telenovelas o escuchando la radio. No va a conocerlos si pasa su vida mirando videos de chistes en internet. Usted tiene que pasar tiempo con Dios. Estamos distraídos y permitimos que cualquier cosa desplace a Dios fuera de nuestras vidas. Tenía un cartel en mi oficina que decía, guárdese de la infructuosidad de la vida ocupada. Nunca confunda la actividad con la productividad. Hay muchos de ustedes que están ocupados a toda hora, pero usted está caminando en círculos y es lo que usted está haciendo, no avanza, no hay enfoque en la vida, no hay propósito general. Y usted no ha descubierto por qué Dios lo puso ahí. ¿Por qué? Porque usted no está hablando con Él ni deja que Él le hable. Usted tiene que eliminar esos distractores. Jesús dice que los distractores son semejantes a las malas hierbas y nos da 3 ejemplos. Primero, las preocupaciones pueden distraerle de escuchar a Dios. Usted puede tratar de orar y preocuparse al mismo tiempo, pero ahí su oración no va a estar siendo escuchada, porque su enfoque va a ser la preocupación y no la oración. Las preocupaciones son problemas y las presiones de la vida diaria. La palabra griega para preocupación es una que significa ser jalado a la vez desde varias direcciones. ¿Y alguna vez usted se ha sentido así, jalado desde diferentes direcciones? Esta es la definición de la Biblia de la preocupación. Cuando usted se preocupa, no puede oír lo que Dios quiere decirle. Usted está preocupado, está distraído. En segundo lugar, las riquezas pueden ser la mala hierba de su vida. Podemos estar muy ocupados haciendo dinero y tener muchas razones para dedicar nuestro tiempo y separarnos de Dios. Muy ocupados haciendo una vida que en realidad no vivimos. Realmente no gozamos, no disfrutamos la vida, no disfrutamos la familia. Solamente estamos trabajando y trabajando y trabajando. Apenas nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar. Trabajamos duro para pagar las deudas, ponernos al día, ajustar cuentas, perseverar en esa carrera y nos tiramos en la cama de noche, nos levantamos a la semana siguiente a hacer la misma cosa. Y Dios desplazado. Dios apenas logra nuestros sobrantes, algunos instantes, quizás antes de comer. Pero por el deseo de hacer dinero, usted puede olvidarse seguramente de Dios. La otra mala hierba pueden ser los placeres. No hay nada malo con los placeres. ¿Cree usted que Dios dio la capacidad de gozar de los placeres? Sí, Dios lo hizo. Dios pensó en la diversión en el mundo. Sí, claro. Dios le dio los sentidos y las capacidades para que usted pueda gozar de los placeres y Dios quiere que usted los disfrute. Pero Jesús dice que usted puede estar tan ocupado divirtiéndose que se olvida de Dios. Y cuando la recreación sustituye la adoración, viene la sequía. Creo que no ir a la iglesia este fin de semana. Pararé ese estudio bíblico. Estamos de vacaciones, aquí tendré un tiempo de tranquilidad, ¿no? ¿Y de quién está tomando usted vacaciones? ¿De Dios? Usted puede estar muy ocupado divirtiéndose y Dios quiere que usted se divierta, pero cuando la diversión se convierte en lo primero en su vida, piense a quién está dejando fuera de su vida. Hay muchas clases de malas hierbas. Usted puede hacer su propia lista de las cosas que tienden a separarlo de Dios. Podría ser una relación, una responsabilidad, cualquier cosa. Una mala hierba es cualquier cosa que lo distrae de tener tiempo con Dios. Para sentarse tranquilo y orar y decir, Dios, ¿hay algo que quieras decirme hoy? Algunos días Él quiere y algunos días no tiene nada que decirnos. Pero usted tiene que tener la línea lista, tiene que estar sintonizado de tal manera que Él pueda hablar con usted. Ahora, una pregunta muy teológica. ¿Cuánto le cuesta a las malas hierbas crecer? No les cuesta esfuerzo alguno. En
el jardín de atrás de mi casa, donde a veces sembraba algunas cosas, y estoy comenzando una granja de malas hierbas y estoy viendo cuántos tipos de cizaña pueden crecer. Y la diferencia entre una planta y una mala hierba es grande. Una flor es algo que usted cultiva, fertiliza, poda, riega y crece. Y una mala hierba a usted no le hace nada y crece instantáneamente a niveles impresionantes. Esa es la diferencia. Usted no tiene que regar las hierbas, simplemente crecen. Las malas hierbas son es como una plaga, ¿no? Son una muestra de negligencia realmente. Y cuando comienzo a descuidar mi tiempo diario con Dios, cuando comienzo a descuidar mi grupo pequeño, cuando comienzo a dejar de reunirme con otros cristianos en adoración y en estudios bíblicos, cualquiera de esas cosas, las malas hierbas van a correr en mi vida. La Biblia dice que van a estrangular mi vida espiritual. Voy a perder mi alegría, mi paz, mi propósito, mi sentido de serenidad, mi capacidad para manejar el estrés, etc. Las malas hierbas estrangularán su vida espiritual y aparecen solo por descuidar su tiempo diario con Dios. Y en cuarto lugar, y por último, tengo que cooperar con lo que Dios dice. Dios habla con gente que decide por adelantado que va a hacer lo que Él dice que deba hacer cuando Él dice que lo haga. Y la mayoría de nosotros quisiéramos que Dios nos hablara y entonces decidiremos si vamos o no a hacer lo que Dios dice. No. No juguemos este juego. Si le vamos a pedir a Dios su dirección, tenemos que obedecerla inmediatamente y completamente. Dios habla con gente que va a hacer lo que Él le dice hacer una vez se lo diga. Recuerdo que dice en la palabra de Dios que el Señor es sí y el Señor todas las cosas son amén. Y este es un principio que nosotros tenemos que manejar siempre, que nuestro sí sea sí, ¿verdad? Y cuando le vamos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es porque yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. El cuarto suelo representa un corazón dispuesto a hacer lo que Dios pide hacer antes de que incluso Él lo diga. Dice, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra. La retienen. Y ellos no solamente la oyen, la retienen. La escriben, la escuchan, piensan en ella. La repasan, meditan en ella, gastan tiempo analizando la palabra de Dios. Ellos hacen como los de Berea, cuando escuchan algo, van a la Biblia, lo confrontan, a ver si es bíblico o no es bíblico lo que están escuchando. Y de acuerdo con eso, obedecen la palabra de Dios. Están dispuestos a obedecer. Y estar dispuestos a obedecer implica que ellos van a eliminar cualquier argumento que se ponga delante de ellos para no hacer la voluntad de Dios, sino que toman la voluntad y la dirección de Dios como una máxima en su vida. Y entonces se ocupan de obedecer la palabra de Dios. Hacen lo que Dios quiere que ellos hagan. Y sus vidas van siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros no disponemos a cooperar con Dios, nuestra vida no se transforma, porque Dios nos dio libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Y si nosotros no aceptamos la palabra que nos ha dado el Señor, estamos en libertad de rechazarla. Él nos dio esa libertad, nos dio ese libre albedrío. Pero tenemos que honrar a Dios y tenemos que obedecer a Dios. El Señor quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a llevar una vida productiva espiritualmente. Él quiere que tengamos una vida de importancia, que tengamos logros, satisfacciones. Santiago 1:22 dice, no sean solamente oidores de la palabra engañándose a ustedes mismos, sean hacedores de la palabra de Dios. Haga lo que Él dice. Pero tener una mente abierta y apartar tiempo para Dios no es suficiente. He aprendido que si quiero que Dios me hable, debo estar dispuesto a cooperar con lo que Él me dice. Si pudiera en este momento conectar sus cerebros a una computadora y mostrar el contenido en una de esas pantallas, algunos de ustedes seguramente se avergonzarían. Algunos podrían ver la pantalla en blanco. ¿Qué clase de mente le mostraría ese browser espiritual? ¿Usted tendría una mente cerrada? ¿Tendría una mente superficial
que se emociona con el servicio y después se va y se olvida de todo? ¿O tendría una mente distraída que desea hacer lo correcto, pero usted está ocupado también ahora? ¿O tendrá una mente dispuesta? Aquí está la pregunta con la que debo cerrar. ¿Qué va a hacer usted como resultado del mensaje de hoy? La Biblia dice que sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Así pues, que haga algo de lo que el Señor le dice que haga. Y apenas empiece a tener esa actitud, créame que su vida va a cambiar. Pero indudablemente Satanás va a tratar de distraerlo. Y él hará que piense en otras cosas, en dónde va a almorzar, en dónde se parqueó, qué es lo que sucede con su carro, con sus problemas, etc. Y si usted desea, seguramente va a poder apartar su mente de todas esas preocupaciones y escuchar la voz de Dios y obedecerle. Muy importante que usted se una a un estudio bíblico. Estamos teniendo estudios bíblicos entre semana, como en 3 o 4 oportunidades. Busque la agenda y en nuestra página web y participe en vía Zoom en los cursos si no puede trasladarse hasta la iglesia y siga edificando su vida. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has dicho que deseas hablarnos, Señor. Ayúdanos a tener mentes abiertas, Padre Celestial, no mentes cerradas, Señor. Ayúdanos a no ser superficiales, Dios, sino que realmente podamos repasar y reflexionar y estudiar lo que hemos aprendido y lo que nos has enseñado de diversas maneras, Señor. Y cuando nos hables, ayúdanos a estar pendientes de anotar, Señor, para no olvidar tu mensaje. Perdónanos, Señor, por tener mentes distraídas muchas veces, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces, Señor, escuchamos tu voz y no le prestamos la atención que mereces. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, abierto y dispuesto a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos el próximo domingo. Feliz día.